Listo, chicos, en ese día, chicos, estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de manera independiente la sesión de Nueva York, chicos. Vamos acá entonces, vamos a ver. Acá veíamos, muchachos, algo, y es que en la temporalidad de una hora ya habíamos visto primeros rompimientos de estructura desde el viernes pasado. Rompió puntos estructurales importantes de este retroceso como ventas, queriéndonos indicar tal vez que el mercado pretendía cambiar de estructura alcista. Entonces, voy a hacer replay hasta la medianoche, chicos, y teníamos este panorama justamente a la medianoche, chicos. Yo tenía por aquí un descuento del 50% que me confluía con este vacío de la parte de arriba, porque aquí en la parte de abajo hay otro vacío. Yo tomé todo eso, chicos, como un solo impulso, ¿ok? Teniendo en cuenta esa, tras el Fibonacci, desde inicio de impulso a fin de impulso, y tenía que el 50% me confluía con casi el final del primer vacío y casi todo el segundo vacío, junto con el 60% de descuento, chicos. Entonces, este día, para la sesión de Londres, nosotros proyectamos unas posibles ventas, ¿cierto? Entendiendo que teóricamente el mercado debería continuar bajando un poco más para venirnos a crear un nuevo higher low para después irnos a crear un nuevo higher high superior al anterior higher high, ¿ok? Eso ya lo deben tener claro, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, no fue mucho lo que vi en la temporalidad de una hora hacia venta, chicos. Por aquí vi un vacío, pero ustedes saben qué es lo que pasa cuando yo veo un vacío y yo estoy en la sesión y todavía no lo he activado. ¿Okay? Yo prefiero bajarme a 15 minutos, perdón, para intentar proyectar 15.5, porque si intento proyectar clásico, tal vez se pase la sesión y no encuentro oportunidad, chicos. Entonces, lo que hicimos fue bajarnos a 15 minutos y en 15 minutos por aquí yo tengo un Ordelo, chicos. Es un Ordelo clásico. Me he dado cuenta que también ya había empezado a hacer los primeros rompimientos de estructura, cosa que puede ser normal porque recordemos que eso puede ser parte de un retroceso, ¿cierto? Entonces es normal que tanto en los impulsos como en los retrocesos se rompan estructura. Lo importante es tener claro cuál es la estructura, ¿ok? Entonces ahí vi un Ordelo, chicos, que a la medianoche para mí no había sido activado. Yo ocupaba que el mercado viniera a activarlo, creando una pequeña estructura alcista, ya saben para qué, ¿cierto? Cuando el mercado me crea una estructura alcista, para ir a activar ese orden, por ejemplo, se me facilita mucho más poder encontrar a mí el famoso dibujito, ¿ok? El rompimiento de la estructura y el quiebre del orden. Entonces, chicos, vamos acá, adelantemos un poquito el mercado y ahí vamos a ver que el mercado activa el orden, los chicos, activa el orden lo clásico. Entonces, en ese momento, ya yo tenía luz verde para bajarme a 5 minutos y buscar el dibujito. Vamos a ver, nos bajamos a 5 minutos, chicos, y aquí está la estructura alcista que me empieza a formar el mercado. En ese entonces, o en ese momento, mi punto anterior más bajo era ese, mi higher low, ese era el último higher high, por lo tanto, este debería ser el punto a romper, ¿ok? Vamos a adelantar un poco más el mercado porque el mercado continuó subiendo un poco más, chicos. Vamos a adelantarlo un poquito más, otro poquito más. Y ahí, chicos, el mercado me crea un nuevo higher high. Fíjense que este alto es superior al anterior alto. Por lo tanto, ese último alto me va a confirmar la creación de mi último bajo anterior, que sería este de acá. Entonces, ese sería mi higher low a romper, donde sería el posible rompimiento de estructura y también el quiebre del orden. En ese orden de ideas, chicos, yo continúo aquí en 5 minutos observando y vamos a adelantar un poco el mercado porque hace un quiebre interesante. Me voy a regresar un poquito, una vela menos. Y esa vela roja, chicos, hace un rompimiento. Si bien en ese momento, chicos, el rompimiento en lo personal y a ustedes también,
no les gustó mucho, ¿cierto? No fue muy convincente. Hubiera preferido que la siguiente vela que saliera también bajista para que me confirmara ese rompimiento. Aparte de eso, chicos, nos lo dijo Oli, teníamos una consolidación bastante pronunciada en este punto, ¿cierto? Entonces, era posible que sobre estos puntos hubiera liquidez y bajo estos puntos también hubiera liquidez. Entonces, podría tomar cualquier dirección. Sin embargo, sale la siguiente vela, chicos, y es la que activa el orden en quiebre. En ese momento yo entro. Yo tomo una entrada con un stop loss más o menos de 12.5, una entrada un poquito más de 1 a 2. Pero entonces, chicos, 5 minutos después, en esa otra vela, la cerré. La terminé cerrando positivo, chicos, ganó $1. Pero entonces no me generó confianza, chicos, lo que les dije. Primero, el rompimiento. Segundo, la consolidación. Tercero, que yo se lo sumo la hora, ¿cierto? Es muy importante ir evaluando la hora para determinar si podemos hacer o no una entrada. Entonces, hubieron varias cositas, chicos, que me hicieron dudar y yo sentí internamente, ¿cierto? Que mi emocionalidad estaba mucho más enfocada hacia el sentimiento de esperanza que hacia un raciocinio lógico. ¿Ok? Vean qué importante es esto, chicos. Aprender a identificar nuestras emociones, ¿sí? En esos tal vez 5 o 8 minutos que tuve abierta la operación, tal vez menos, yo me puse a pensar eso, chicos, ¿sí? Yo me di cuenta que era un sentimiento de esperanza lo que me embarcaba. Y cuando eso ocurre, no es tan buena señal. ¿Ok? Entonces, les repito, yo cerré mi operación, en ese momento nos desconectamos y bueno, ya pasó lo que todos vimos, terminó yéndose hasta el punto del 50%, chicos, vean el 50% acá del descuento, terminó llegando justamente en Nueva York hasta ese punto. Se demoró bastante, sí, también es cierto. Llegó fuera de Londres, claro, también es cierto. Justamente, chicos, ahí en Nueva York llegó al objetivo. No tengo ningún resentimiento, no tengo ningún sentimiento de, pucha, ¿por qué cerré? Para nada, chicos. Simplemente le doy mucho más peso a la emoción que sentí al momento de tener esa operación abierta y entiendo que esa emoción no me ayuda para nada a, a mi operativa, ¿sí? No contribuye en nada al Pablo que quiere ser un trader con cero emocionalidad, ¿ok? Entonces, chicos, ya lo que vimos fue que se terminó yendo hacia el objetivo. Vamos a revisar a la temporalidad de 1 hora, nos vamos a dar cuenta que llegó justamente al 50% de descuento que me confluía con un vacío. Aquí yo tenía un vacío y aquí tenía otro vacío. Y lo que pasó en Nueva York, chicos, no fue mucho, no tenía mucha esperanza. Había una noticia por ahí atravesada en la mitad, más o menos, un poquito más adelante, de nuestra operativa de Nueva York, pero entonces ni siquiera le di mucha importancia, chicos, a lo que hizo Nueva York realmente. Vamos a ver, se quedó definitivamente consolidando, chicos. Esta mecha fue producto de la noticia de las 10 de la mañana, ahora Nueva York, y miren, chicos, que el mercado se quedó acumulando, se quedó consolidando todo Nueva York sin mostrar nada claro. Recuerden que ahorita a mediodía hablan varios miembros de la FOMC, entonces, a pesar de que ya terminó el operativo, o faltan 15 minutos, no, perdón, ya terminó. A pesar de que ya terminó, chicos, es difícil poder encontrar alguna oportunidad en esas condiciones, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer, chicos, es esperar a ver cómo se termina acomodando el mercado en lo que resta de Asia y cómo se va acomodando para Nueva York. Importante, chicos, todavía tenemos este último punto estructural intacto. Déjenme, yo borro por aquí. Yo borro todo eso, chicos, que ya no nos sirve. Les decía, importante, chicos, que, ok, aquí tenemos una activación del vacío, ¿cierto? El vacío al cual estábamos esperando en la madrugada que llegara, llegó, ¿cierto? Podríamos proyectar aquí el retroceso. Tal vez ese retroceso, chicos, llegó hasta ese punto. Tal vez, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta a ver si es que en Asia no termina por romper o deja intacto ese último punto estructural. ¿Sí? Hasta el momento solo nos ha roto este punto estructural que hay aquí y este pequeñito. Tal vez por aquí hay otro, ¿cierto? Pero entonces estemos muy pendientes a ver si es que el mercado durante en Asia
llega a rompernos ese punto estructural porque eso sí nos quiere indicar otra cosa diferente a compra, ¿cierto? Mientras ese punto estructural se mantenga intacto, yo podría estar viendo todavía las posibles compras, chicos, teniendo en cuenta que este sería nuestro higher low y que ahora el mercado teóricamente lo que debería hacer es crearnos el siguiente higher high. Listo, chicos, ese fue el análisis post mercado del día de hoy. Espero les sirva.